Damos gracias a Dios en este día por la vida, por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Leemos en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, dice la Biblia, honrando al Dios Trino Todopoderoso. El Espíritu Santo de Dios vive, Cristo vive. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Estaba leyendo un artículo donde se cuestionaba si las iglesias, porque siempre generalizan, pueden ver una situación en un lugar determinado, incluyen a todo el mundo, generalizan, y estaban escribiendo dentro de este artículo, se hacían la pregunta, ¿entretenimiento o adoración? Dando a entender que hay lugares donde hay entretenimiento llamado iglesia y que la adoración como que es muy poca. Entonces yo dije, no estoy de acuerdo con muchas cosas, porque una de las cosas que tenemos que evitar es, las críticas siempre van a estar. Si usted hace las cosas bien hechas, lo van a criticar. Si la hace regular, lo van a criticar. Si la hace mal, lo van a criticar. Como quiera va a recibir una crítica. Y muchas veces, aunque haga las cosas bien hechas, van a encontrar algo para criticarle en detrimento. Y uno tiene que aprender a reconocer los valores que hay en otros. Uno tiene que reconocer las cosas buenas que hacen otros. Hay que ser justo, como alguien dijo, ser justo primero si queréis ser felices. Entonces, pero lo que quiero decir es que si nos critican mintiendo, si nos critican y hablan de nosotros mintiendo, sintámonos nosotros bien, porque están diciendo cosas que no son. Pero si nos critican teniendo una base, nos vamos a sentir avergonzados. Nos vamos a sentir avergonzado y triste. Entonces, yo hoy quiero hablar, mirando este tema, entretenimiento y adoración. Hablar sobre estas dos cosas. Y he tomado el libro de Habacuc. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Y ya ha empezado en la Universidad de Ashbury, en Kentucky, en el estado de Kentucky, hay un movimiento de Dios donde allí todo el mundo es igual, todo el mundo tiene hambre de Dios, de sentir la presencia de Dios. Ese debe ser el deseo de cada creyente, de cada hombre o mujer que ha rendido su vida al Señor. Entre todas las actividades que tienen las iglesias, pregunto yo, ¿cuál es de mayor importancia? De todas las actividades, porque todas las iglesias tienen actividades y muchas veces reciben críticas, o la mayoría de las veces reciben críticas porque a las actividades se le pone un nombre bíblico, se le pone un nombre que llame la atención. Y no veo que esto tenga nada de malo, porque yo puedo organizar una actividad y nombrarla Soldados de Cristo. Como soldados tenemos que luchar, prepararnos, trabajar, avanzar, tener estrategia. Entonces, no veo, y por eso hago la pregunta, no veo nada malo en esto. Entre todas las actividades de la iglesia,
¿Cuál es la de mayor importancia? Se ha criticado hoy día muchos cambios que se han hecho. Por ejemplo, cuando en mis años de juventud, cuando yo empecé en los caminos del Señor, siempre conocí con el nombre de culto, donde nos reuníamos a rendirle alabanza, cánticos, palabra de Dios, a compartir entre los hermanos, glorificando a Dios. Después dice que cambiaron para servicio y ahora reunión. Sea culto, sea servicio, sea reunión, porque si se reúnen cientos de personas, es una reunión con el propósito, tiene el carácter de ser una reunión sagrada, donde vamos a honrar a Dios, donde vamos a rendir alabanza a Dios, donde tenemos respeto porque esperamos la manifestación del poder de Dios. Entonces, sea servicio, sea culto o sea reunión, no creo que haya ningún problema con esto. Tenemos que estar claros. Pero hay muchas actividades en las iglesias. Las damas, las mujeres en las iglesias hay que reconocer que trabajan arduamente. Y he notado en los lugares donde visito, donde voy a predicar, donde voy a visitar, que siempre hay más mujeres que hombres. Y en todas las actividades que hay, que se organizan, las mujeres están envueltas. Entonces eso hay que reconocerlo. Hay actividades de los caballeros, hay actividades de los jóvenes, hay actividades de los niños, hay actividades en general, porque la iglesia está enfocada en trabajar en la comunidad. A eso está enfocado la iglesia, a trabajar en la comunidad. Eso es de vital importancia, trabajar en la comunidad. Entonces, pues, no veo que haya absolutamente nada malo en esto, de que la iglesia tenga actividades. Pero ¿cuál es la más importante? Dentro de las actividades más importantes que hay un momento que es el momento de adoración. Ese es el momento más importante que hay en una reunión, en un servicio, en cualquier actividad. Es más importante que las actividades, la presencia de Dios. No podemos ir solamente para participar en actividades. Tenemos que ir a buscar la presencia de Dios, a buscar el rostro de Dios, a buscar la bendición de Dios. Porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a la congregación, cargados de todos los afanes del día, de todas las dificultades que enfrentamos, porque cada persona, no importando que sea evangélico, no importando que sea cristiano, tiene dificultades en el diario vivir y tiene que enfrentarla. Y cuando venimos a la iglesia a invocar el nombre de Dios y nos dedicamos a adorar el nombre de Dios y nos enfocamos en el Señor, Dios tiene palabra, Dios tiene consuelo y salimos fortalecidos. Hay muchas críticas. La iglesia enfrenta un reto muy tremendo en nuestros días. Retos tremendos enfrentamos. Muchos retos porque tenemos muchas luchas. La iglesia tiene muchas luchas en diferentes frentes, desde diferentes ángulos está luchando, pero tenemos las promesas del Señor, las palabras que dijo el Señor, que iba a edificar su iglesia y las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Vamos a seguir haciendo lo que agrada a Dios.
Vamos a hacer lo que agrada a Dios. Ahora, si hay alguno que se encargan hoy día de entretener a la gente y de usar los lugares donde el nombre de Dios tiene que ser adorado, tiene que ser ensalzado, para entretener y para hacer chiste y para relajo, esa es otra cosa. No podemos olvidar cuál es el propósito de la iglesia. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos la iglesia, lo que le da valor al planeta Tierra, lo que le da valor a la sociedad, es la iglesia. Y el diablo va a tratar por todos los medios de introducirse para desprestigiar la iglesia. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener presente que representamos a Dios. El carácter de Dios se refleja a través de nosotros, para que Dios no sea blasfemado, para que Dios no sea criticado, para que Dios no sea culpado injustamente, aunque esto no afecta a Dios, porque Dios sigue siendo Dios sobre todas las cosas, y nosotros los humanos, simples seres mortales, con nuestros días contados sobre la faz de la tierra. Alguien dijo que la iglesia es una organización social, impulsada por cosas para entretener y mezclada con la cultura secular. El diablo se ha introducido. El diablo se ha introducido. Y como creyentes tenemos que ser conservadores. No podemos ser personas liberales. Que no miremos, por ejemplo, el pecado tenemos que llamarlo pecado. La maldad hay que llamarla maldad. Las malicias hay que llamarle malicia. ¿Qué nombre vamos a usar? Tenemos que usar el vocabulario que Dios nos ha enseñado a la Biblia. Dios nombra por su nombre cada cosa. Pecado es pecado. Delinquir, fallar delante de Dios, eso tiene su nombre. Pecado. Pero no se puede mencionar porque no se pueden herir susceptibilidades, personas susceptibles que van a ser heridas. Y en muchos lugares no se predica, y es el mensaje. Hay que predicar en contra del pecado, hay que predicar la salvación. Para eso está la iglesia, no para entretener a la gente, para que se sientan cómodas, para que se sientan como si estuvieran en su casa, para que les guste el lugar. Es un asunto de una necesidad. La salvación es una necesidad grande para el alma de los pecadores. Necesitan a Dios en sus vidas. Que no se olvide nunca lo que debe ser la iglesia. La iglesia no es un centro cultural. La iglesia es un organismo vivo dirigido por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Eso es la iglesia, un organismo vivo. Alguien dice una organización mezclada con las cosas seculares. ¿Cuáles son las cosas del mundo que las gentes ven y critican? Que ven dentro de la iglesia. Porque una de las cosas que hacen las gentes inconversas, que no conocen a Dios, es hacer comparaciones como ellos son y como en muchos lugares cristianos, en muchos lugares personas que son miembros de iglesia, que participan en esa iglesia, muchos dicen son iguales que yo, idénticamente, y no en el sentido humano,
de que tenemos ojos, piernas, brazos, sino en los hechos, en las actuaciones, en la moral, en todas estas cosas. La iglesia tiene que sobresalir sobre el mundo. La iglesia es el ejemplo del mundo. La iglesia es la voz de Dios. La iglesia es la pregonera de salvación. La iglesia es vocera de Dios para el mundo. ¿Habrán cosas del mundo en las iglesias? Bueno, hay cosas que no podemos negar. Hay cosas que no podemos tapar con un dedo. Si usted registra en la Biblia, va a mirar los fallos de muchos hombres de Dios. Hombres de Dios, verdaderamente hombres de Dios, que fallaron y están expuestos ahí en la Biblia. O sea, Dios no se confabula con nadie. Dios no tapa las cosas de nadie. Dios no oculta las cosas de nadie. Están todas expuestas. Por eso Cristo dijo que lo que uno siembra va a cosechar. Y lo cosecha. Dios perdona la falta, pero los resultados se cosechan. Entonces, ¿habrán cosas del mundo en las iglesias? ¿Habrán cosas del mundo, costumbres, acciones, hechos, cosas a la escondida? ¿Habrán estas cosas? Parece que sí. Pero, sin embargo, hay hombres y mujeres que son hombres y mujeres de Dios, que le sirven a Dios con integridad, que adoran a Dios, que buscan el rostro de Dios, que son testimonio que nadie lo puede señalar. Pero como digo, siempre meten a todo en el grupo, siempre meten a todo en la olla, siempre incluyen a todos y no son todos. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cristo dijo, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos, y el día de la siega, los ángeles se encargarán de hacer su trabajo. Bueno, por ejemplo, hoy hay un afán muy grande de buscar éxito. Y muchas veces hay muchas personas, muchos hombres, dentro del ministerio, ministro de Dios, que dejan mucho que decir, que son objeto de crítica, que son objeto de burla. Y cada vez que en estos medios sociales, que debemos de usarlo para pregonar el evangelio de salvación, el perdón de los pecados, hay personas despedazándose, que pertenecen al mismo cuerpo, que pertenecen a la iglesia y están distanciados y se viven tirando. Esto llama la atención y provoca la crítica. Provoca la crítica. Y en muchos lugares no le llaman la atención a la gente. Y por eso, en el artículo que yo leía de entretenimiento, la gente van, se sienten bien, no le llaman la atención, no le reclaman, no le dicen nada, pero se sienten como en su casa. Hoy hay un gran afán por tener éxito, acabé de decir hace un momento atrás, de alcanzar éxito a como dé lugar. Y por eso se afana la gente. ¿Cuántas personas habían en el servicio? ¿Cuántas personas habían? Porque se ha infiltrado o se ha pegado o está impregnado en la mente de muchos que la cantidad, donde hay cantidad, ahí es donde está Dios. Y Cristo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Donde estén 2 o 3, quiere decir que la cantidad no es lo que determina que la presencia de Dios esté.
esté entre nosotros. Y por eso el profeta Habacuc oyó la palabra y tuvo temor. Y dijo, aviva tu obra, porque estaban mirando, como estamos mirando nosotros, tantas cosas que no deben de existir entre cristianos, entre evangélicos, dentro de las iglesias. Y por eso clamamos, porque en los avivamientos hay purificación, en los avivamientos hay cambio. Cuando Dios está manifestado constantemente, salen a la luz todas las cosas que tienen que salir. Y se producen cambios trascendentales, cambios que afectan familias, cambios que afectan las vidas de las personas. Los números, la cantidad, como que causan euforia, causan un bienestar. Y es bueno que vengan la gente, es bueno, pero no se puede determinar y establecer que por la cantidad que hayan en una iglesia, eso determine su grado de espiritualidad, su grado de comunión con Dios, su acercamiento a Dios, su relación con Dios, la manifestación de Dios, que el poder de Dios esté ahí. Esto no lo determina el número, la cantidad. No hay gloria en los números. No adoren la asistencia. En los números no hay gloria. Donde hay gloria es cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios poderoso está en la iglesia. Cuando la presencia de Dios se manifiesta. Hay lágrimas, las personas son contristadas, hay acercamiento, hay perdón, hay arrepentimiento, hay sumisión, hay humillación, hay entrega. La presencia de Dios es lo más importante que hay de todas las actividades que se puedan desarrollar en una iglesia. Lo más importante es tener la presencia de Dios. Y Habacuc tuvo miedo cuando oyó la palabra, por muchas cosas que estaba mirando, que estaban aconteciendo en el pueblo de Israel, en la casa de Dios, y dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Qué importante es esto. Qué trascendental es esto, que la obra de Dios sea avivada en medio de los tiempos que estamos viviendo. Entretener es un sustituto barato de la impartición del Espíritu Santo. Entretener. No tenemos iglesia para entretener a la gente. No tenemos iglesia solamente para que usted se sienta bien. No, no solamente para eso. La presencia de Dios lo llena todo y produce cambios, produce efectos en nuestra vida. Alguien dijo, el entretenimiento se disfruta. A mí me gusta ir a esa iglesia porque tienen un pastor que es carismático. Y ese pastor hace chiste, yo no veo nada malo en eso. Hace muchos chistes, es muy popular. Es bueno que un pastor sea popular, pero popular por su testimonio, popular por su relación con la comunidad, popular porque extiende la mano, popular porque está presente ante el dolor de la comunidad de los demás. Popular porque siempre está dispuesto, por el amor que hay en su corazón, de ayudar, de extender la mano. Popular porque nunca dice que no a las necesidades y al dolor de los demás. Pero popular porque haga chiste en el púlpito. No, así no. Porque el púlpito no está diseñado, no es un lugar determinado para hacer chiste. El púlpito es un lugar para proclamar
palabra de Dios, mensaje de Dios, consejos de Dios, instrucciones de Dios, guianza de Dios al pueblo que está escuchando, sea evangélico o no sea evangélico. Desde ahí se habla la palabra de Dios. Y esto me hace recordar el escriba y sacerdote Esdras. Dice que se subió en un púlpito de madera desde la mañana hasta el atardecer a hablar palabra de Dios, y el pueblo lloraba en la presencia de Dios. Por eso es que Habacuc clama: viva tu obra en medio de los tiempos, porque cuando Dios se manifiesta hay compungimiento, hay entrega, hay humillación, hay lágrimas, hay abrazo, hay confraternidad, hay sinceridad. Dios obra. Todas estas gentes, hermanos, que se reunieron en el aposento alto a esperar la gloria de Dios, el fuego de Dios, esas gentes que recibieron el poder de Dios fueron personas distintas, personas diferentes, tenían todo en común. Todo lo tenían en común y se dedicaban a la adoración, a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Que lo oiga el infierno, que lo oiga claramente. Dios es la fuente del éxito de la iglesia y no los hombres. La fuente del éxito es Dios. Y una iglesia exitosa es una iglesia donde vive y mora la presencia del Espíritu Santo de Dios, donde mora la gloria de Dios, donde se manifiesta el poder de Dios. Necesitamos estar avivados siempre. Esto no puede ser esporádico, esto no puede ser intermitente, tiene que ser constante. ¿Acaso Dios es intermitente? La fuente que es Dios es constante, nunca se detiene, nunca se para, siempre está fluyendo. Lo que se siembra se cosecha, y Dios ve todo lo que ocurre en las iglesias. Todas estas cosas que se ven y los ataques, porque la iglesia, el dueño es el Señor. La iglesia es una sola. Nadie es dueño de la iglesia, es Dios el dueño. Pero Dios dice, somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si no administra bien, Dios te quita. Simplemente. ¿Y de qué manera? Dios tiene muchísimas formas de él obrar. Imagínese usted de qué manera Dios puede quitar una persona que no administre bien. Puede estar haciendo cosas hasta un día, porque todo tiene un día. Y yo cuando oía esto, entretenimiento o adoración, y se preguntaban, todo el que va a la iglesia y entra va a adorar. ¿Verdaderamente estamos adorando a Dios con tantas cosas que hay? ¿Tantas cosas expuestas? Mira los videos que presentan en los medios sociales. Muchísimas cosas que se ven. Cosas que se van a los extremos. Los otros días miraba un video en un lugar celebrando servicio, todo el mundo desnudo. Esto es un irrespeto a Dios. No creo que Dios está ahí. La iglesia de Dios no puede ser así. Pero también hay otras formas de cómo se exhiben las gentes. Cómo muchos buscan gloria para ellos. Aquí el más importante es el Espíritu Santo de Dios. El más importante es Dios. La palabra entretenimiento quiere decir diversión, pasatiempo, esparcimiento. Yo no creo
que la iglesia, que los creyentes se congregan como un pasatiempo, como una diversión, llegan a la iglesia para botar el estrés, como dicen muchos. Llegan a la iglesia porque están aburridos, porque no tienen nada que hacer. Pero ojalá que lleguen para que Dios se derrame y lo pueda alcanzar, y lo pueda cambiar, y lo pueda transformar, y le haga ver su condición. Algo grande de Dios se acerca. Dios va a estremecer los cimientos de la iglesia muy pronto. Dios va a corregir las anormalidades. Yo no quiero convertirme en un crítico de estar criticando. Yo tengo que decir que Dios está en control y estoy diciendo la verdad, y muy pronto Dios va a sacudir. Tenemos que seguir clamando: aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Dios va a sacudir para que sepan que Él es Dios y que Él tiene control de todas las cosas. Hay gente que dice: yo no voy a esa iglesia porque es una iglesia aburrida. Ahí lo que hay muchas personas mayores, muchos viejos. Entonces los viejos no tienen valor. Ustedes, los jóvenes que me escuchan, o los jóvenes que están en todas las iglesias, aprendan de las gente mayores de buen testimonio, que han vivido la vida cristiana, que han peleado la vida cristiana, que han luchado la batalla cristiana y que son ejemplo a los demás. Pero muchas personas dicen: yo me voy a aquella otra iglesia, hay mucha gente y no una iglesia aburrida. Hay iglesias aburridas, dicen muchos. Muchos llamados cristianos dicen: ahí es una iglesia demasiado aburrida. Yo no sabía que donde estaba Dios había aburrimiento. Y muchos dicen: yo quiero una iglesia divertida. Necesitamos cambios en las iglesias. Hay muchas iglesias que están anticuadas y son aburridas. Necesitamos cambios en esa iglesia. Hace tiempo atrás leí un artículo firmado por 200 llamados ministros, no sé de quién, donde decían que la iglesia estaba anticuada, que habían que hacer cambios. Si hay cambios que hacer, deje que Dios los haga. Muy pronto Dios va a estremecer para que tengamos todas las cosas en común, para que las rivalidades se terminen, para que los encontronazos se terminen, para que la supremacía en el liderazgo se termine, para que nadie crea que es mejor y que está por encima del otro. Dios se va a encargar de hacer eso, pero muy pronto, porque esto se está terminando y Dios va a intervenir. Muchos piensan que no, que Dios nos soltó y que nosotros aquí tenemos que resolver nosotros mismos, que tenemos la capacidad para resolver. Por eso fue que Cristo dijo: váyanse ustedes al aposento alto allá, a Jerusalén, y esperen hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Él os guiará, instruirá e enseñará. Nosotros no sabemos nada. El que sabe es Dios. El que sabe es el Espíritu Santo. Dios, Cristo, el Espíritu de Dios saben cómo resolver situaciones. Y yo me pregunto, ¿cuál iglesia tú prefieres? Algunos dicen: yo no voy a esa aburrida, quiero una iglesia divertida, una iglesia moderna, una iglesia donde no estén condenando tantas cosas ni prohibiendo. Esta es la iglesia que yo quiero. Sin embargo, la Biblia dice que Dios quiere
una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mácula, una iglesia dedicada, una iglesia que adore, una iglesia que busque su rostro, una iglesia que lo represente dignamente, una iglesia que sea luz, una iglesia que sea sal de la tierra, una iglesia que sea ejemplo, una iglesia que se pueda manifestar para que haya milagros, prodigios, liberación, una iglesia donde hay vida, una iglesia donde hay comunión, una iglesia donde hay amor, una iglesia donde se aman y no se critican, no se odian, no se distancian. Una iglesia que represente dignamente a Dios. La iglesia Dios no la hizo, no la creó para entretenerte y divertirte. La iglesia no es centro de entretenimiento ni de diversión. Ahora, los cristianos no son personas cara de piedra, cara de bloque, cara dura. Hay una sonrisa porque el amor de Dios, el gozo de Dios está en nosotros. Lo que no podemos es entrar en el libertinaje, en la liberalidad, en la permisión de tantas cosas que deshonran a Dios y que no agradan a Dios. ¿A qué va la iglesia? ¿A entretenerte, a divertirte o a adorar a Dios? Quiero decir claramente, que quede bien claro, el objeto del culto en una iglesia es no mirar el predicador elocuente y capacitado, sus títulos, sus conocimientos, su teología, su hermenéutica. Ese no es el objeto del culto. El objeto del culto no es exaltar a un hombre, y decir qué poderoso, qué capacitado. El objeto del culto es Cristo. El objeto de culto en cualquier iglesia que diga que es de Dios es Cristo. Cuando adoramos a Cristo, no hay cultos aburridos, no hay reuniones aburridas, no hay servicios aburridos. Cuando adoramos a Dios, el aburrimiento se va, porque la presencia de Dios trae vida, la presencia de Dios trae gozo, la presencia de Dios trae libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para adorar, para alabar, para saltar, para correr, para ministrar, para hablar lengua, para discernir. Donde está Dios, hay libertad. A los que dicen que las iglesias son aburridas, muchos cristianos, y que los cultos muchas veces dicen, el culto estuvo malo. El culto, mira lo que hicieron. Ese himno que cantaron. Mira la alabanza como estuvieron. No venimos a entretenernos con los cánticos para que nos entretengan. En el mundo secular, los artistas viven de los aplausos. Los aplauden porque van a entretener al público, para hacerlo sentir bien, a oír sus canciones. Y muchos lloran las canciones porque les recuerdan, rememoran tiempos atrás. La alabanza en la iglesia no son para ti ni para mí, son para el Señor. La exaltación no es para ti ni para mí, es para el Señor. El culto no es para ti ni para mí, es para Dios. El culto para que Dios se manifieste, para sentir la gloria de Dios. La calidad del culto no la hace el lugar. En el lugar donde tú estás, por más ostentoso que sea, no es lo que le da calidad al culto. Lo que le da calidad al culto, a la reunión, es el poder del Espíritu Santo de Dios. No son los instrumentos, no son las luces y el lujo,
No lo hace tu voz, como tú cantes. No, no son los templos imponentes. La calidad del culto es la presencia del Espíritu de Dios, que esté ese poder glorioso entre nosotros. En la pesca milagrosa el Señor dijo, tiren las redes en el nombre del Señor. ¿Cuántas iglesias hay? Ricas y pobres, inteligentes y no inteligentes, próspera y no próspera. La iglesia de Cristo es una sola. Una que entretiene y otra que adora. La iglesia de Cristo es para adorarle todo el tiempo a Él. Una con templo de lujos y otra con cultos planificados y otra en la clandestinidad y perseguida en las cuevas adorando a Dios. ¿Qué estamos enviando hacia arriba nosotros? Dios no es un espectáculo agradable a los sentidos. Dios es una necesidad para nuestras almas, para las vidas que están atadas por el enemigo de la justicia, Satanás. ¿Qué estamos enviando hacia arriba? Necesitamos que Dios envíe hacia abajo, y por eso Habacuc clamaba: aviva tu obra en medio de los tiempos. Necesitamos que descienda fuego de arriba, que descienda gloria de arriba, que descienda presencia de arriba. Necesitamos adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, y Dios responderá. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios se apiade de nosotros, pero que su gloria no nos deje. David decía: que tu espíritu no se aparte de mí. Necesitamos la gloria de Dios en nuestras iglesias, y eso está Dios manifestándose ahora. Señor, bendice tu iglesia donde quiera que estés, en Estados Unidos, en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en todo el mundo. Bendice tu iglesia. Bendice los hermanos, bendice las hermanas, alcanza a los amigos y las amigas para que te conozcan, porque tú eres la verdadera vida. Gracias, Señor.